Enseña primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, un rapto secreto. Quédate hasta el final del video y te lo explico. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Comenzaremos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Cristo murió y resucitó por todos los creyentes. Por lo tanto, todos los que durmieron con él van a regresar en su segunda venida. El apóstol sigue diciendo en el texto y dice: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que todos nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Y esta palabra precederemos en el original es estano. Significa anticipar, llegar antes, adelantarse. Y la pregunta es ¿a quién? Y el texto termina diciendo a los que durmieron. El apóstol Pablo no quería que sus hermanos de Tesalónica quedaran en esta ignorancia sobre este punto tan importante, sobre este asunto que los tenía bastante inquietante, y que era que si los que habían fallecido, los que habían muerto, ¿cómo es que gozarían de la segunda venida del Señor? Se perderían la gloria de Él. Entonces el apóstol Pablo procede a responder y vamos a leer los versículos del 16 al 18 y dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. De acuerdo, hermanos, ya hemos leído el texto. Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué corresponde hacer? Lo que debemos hacer es la debida exégesis. ¿Y cómo empezamos a hacer la exégesis? Preguntando al texto. ¿Y qué vamos a preguntar? ¿Cuál es el enfoque del texto? Entonces, en primer lugar, el enfoque inmediato es que está hablando de Cristo, de la persona de Jesucristo que está viniendo, que está regresando, no que se está yendo. No está hablando de las personas que se van, que vienen arrebatadas y se van disque 7 años. Está hablando del regreso de Cristo y de los santos que vienen en su regreso. Por lo tanto, la perspectiva sería del cielo hacia la tierra y no de la tierra hacia el cielo. Entonces, ¿cómo estamos seguros? Porque el mismo contexto, el mismo Pablo ya viene hablando del regreso de Jesucristo en un capítulo anterior. Entonces vamos a volver al capítulo 3 de Primera Tesalonicenses y vamos a leer el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En segundo lugar, podríamos decir que el enfoque es la respuesta que está dando el apóstol Pablo a esa incertidumbre que tenían los tesalonicenses. ¿Cuál era? ¿Cuál sería el destino, el paradero de aquellos que habían fallecido antes de que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida? Se perderían toda su gloria. A lo que el apóstol Pablo responde que ningún creyente, esté vivo o esté muerto, se quedaría atrás. Todos gozarían de la plenitud de la venida del Señor Jesucristo, pero aclara que aquellos que habían fallecido en el Señor son los que vendrían con Jesucristo en las nubes en su segunda venida. Al final del versículo 16, estamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Al final de este versículo 16 dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección a la que Pablo hace referencia es a la resurrección del cuerpo físico.
el cuerpo glorificado físico que recibiremos todos nosotros los creyentes en la segunda venida. Pablo habla de esta resurrección corporal, de esta glorificación en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Y lo vamos a leer, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo de la humillación es este cuerpo presente que nosotros tenemos de carne y sangre, que dice de la humillación. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en esta época, en esta era, en este ión presente, que está presente el pecado. Por lo tanto, somos de la humillación para transformarlo y hacerlo semejante al cuerpo que Jesucristo tenía en su resurrección. Hay que reconocer que el texto no menciona de que hay un descenso hacia la tierra, pero tampoco un ascenso hacia el cielo. Pero en realidad sí está de manera implícita, ya que sabemos y tenemos una serie en el canal sobre estos eventos, y hemos mencionado y hemos dicho en repetidas veces que la segunda venida del Señor Jesucristo divide la era presente de la era venidera. Es por eso que la segunda venida es un evento en la cual trae la resurrección, seguido de este evento trae la resurrección. Por eso es cuando el apóstol Pablo está hablando que viene Jesucristo con su santo, arrebata a los que están vivos en la tierra, se juntan en el aire, reciben sus cuerpos glorificados y bajan a la tierra. Y ahí ya estamos viendo el segundo evento, que es la resurrección general, y cuando descienden a la tierra viene el tercer evento, que es el juicio general. Entonces la segunda venida, seguido de la resurrección general y seguido el juicio general. Entonces, para ir concluyendo, hermano, hacemos un repaso. Jesucristo viene en su segunda venida, dice el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Con sus santos. Arrebata a los que están vivos en ese momento, se juntan en el aire, reciben sus cuerpos glorificados, descienden a la tierra, y la pregunta es: ¿por qué necesitamos un cuerpo glorificado? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos lleva en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 50, 51 y 52, hasta el 53, pero básicamente nos dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y estamos hablando del reino de Dios consumado, porque ahorita estamos viviendo el reino de Dios, estamos viviendo el milenio, pero en ese momento, cuando es consumado en su segunda venida, necesitamos un cuerpo glorificado para vivir la eternidad. Y dice también en esos versículos de 1 Corintios 15 que será en un abrir y cerrar de ojo que seremos transformados para poder vivir en la eternidad. Y necesitamos cuerpos glorificados para poder estar en la eternidad aquí en la tierra, porque en el cielo, ahorita en el presente, cuando un hermano en Cristo muere, ¿dónde va? Va al cielo y va a estar con Cristo y está reinando conjuntamente con Cristo sin ningún cuerpo glorificado. Entonces, cuando baja Jesucristo con sus santos y arrebata a los que están vivos en ese momento y se juntan, reciben su cuerpo glorificado para poder descender a la tierra y vivir el estado de eternidad. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 no habla de ningún rapto secreto. Es más, no existe en todas las escrituras ningún texto ni implícito ni explícito que diga, que mencione o que nos lleve a pensar que va a haber un arrebatamiento sumamente secreto, que solamente los cristianos puedan saber. Primera Tesalonicenses 4 habla de la segunda venida de Cristo, pero el enfoque es que Pablo está respondiendo una incertidumbre que tenían los tesalonicenses acerca de los que habían fallecido antes de que venga esa segunda venida. Pensaban que se iban a perder la gloria a estos fallecidos, a lo cual Pablo les dice que ninguno
esté vivo o esté muerto, se va a perder, pero que esos muertos van a preceder a nosotros, van a ir primero delante de nosotros. El Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Chau.